precongreso. Es un honor estar en esta charla. Y la cirugía de la epilepsia es una de esas áreas donde tanto el neurólogo como el neurocirujano pueden trabajar sin pelearse. Bueno. ¿No? ¿Cuál es la gracia? Y hay que encontrarle una gracia. No, pues la gracia no podía ser. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Recuerden, solamente para reforzar esto, de que un paciente va a tener epilepsia fármaco resistente cuando ha probado 2 fármacos anticrisis epiléptica que hayan sido adecuadamente utilizados, o sea, una dosis adecuada, tomados regularmente, adecuadamente elegidos para el tipo de epilepsia que tiene, ¿sí? Porque hay fármacos que pueden a veces empeorar ciertos tipos de epilepsia. Entonces, cuando esa persona ya probó 2 medicamentos anticrisis epiléptica y sigue presentando crisis, tiene epilepsia fármaco resistente, ¿no? Cerca de un 30-40% de las personas con epilepsia, en general sean adultos o niños, van a desarrollar epilepsia fármaco resistente. Cuando llegamos a este punto, debemos hacer, el neurólogo debe hacer una revisión diagnóstica y de la clasificación. ¿Cómo vamos a ver este caso? Primero, la revisión diagnóstica en el sentido de que no todo paciente con epilepsia no controlada tiene epilepsia fármaco resistente, porque hay otras causas de pseudofármaco resistencia que hay que descartar. En segundo lugar, hay que ver si este paciente se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico, porque lamentablemente no todos los pacientes con epilepsia fármaco resistente se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se ha visto que aproximadamente de los que tienen epilepsia fármaco resistente, hasta un 50% de personas pueden beneficiarse de un tratamiento quirúrgico. Si el paciente es un buen candidato a cirugía de epilepsia, la posibilidad de que quede libre de crisis puede ser superior al 70%, y eso es importante. A pesar de que la cirugía de epilepsia ya ha probado a través de ensayos clínicos controlados, de estudios observacionales, que es eficaz, segura, efectiva, lamentablemente a nivel mundial, no solamente en países pobres como el Perú, solamente el 1% de la población es sometida a cirugía de epilepsia. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Ya lo ha dicho el doctor, un paciente puede esperar en el Perú hasta 50 años para entrar a cirugía de epilepsia. En promedio, según los estudios que hemos hecho en el Instituto de Ciencias Neurológicas, es en promedio 20 años de espera para cirugía de epilepsia. Entonces, cuando este paciente es un candidato a cirugía de epilepsia, viene lo que es la evaluación prequirúrgica, ¿no? Y esta evaluación prequirúrgica consiste en lo que es la localización de la zona epileptogénica. La zona epileptogénica está definida como aquella área del cerebro, de la corteza cerebral, que es necesaria y suficiente para iniciar la crisis epiléptica y cuya remoción, ¿no?, o desconexión será necesaria para abolir las crisis epilépticas. Pero ese es un concepto teórico, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esa zona epileptogénica? Reconociendo 5 subzonas. La primera es la zona sintomatogénica, ¿no? Y ahí viene el trabajo del neurólogo, del clínico, que tiene que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, y nos va a determinar cómo es el síntoma del paciente, y teniendo en cuenta esos síntomas y signos que se presentan durante la crisis epiléptica, vamos a poder determinar la zona sintomatogénica. Si no es posible mediante la clínica, una ayuda es la evaluación mediante videoelectroencefalograma, ¿sí?, donde vamos a ver la conducta ictal que tiene el paciente durante la crisis, ¿no? Recuerden que hay síntomas y signos que son localizadores y lateralizadores de una crisis epiléptica, y es importante reconocer ellos para determinar esta zona sintomatogénica. La otra zona que vamos a determinar es la zona irritativa, y esta zona irritativa la vamos a poder determinar con un electroencefalograma interictal o ictal. No necesariamente invasivo, ¿no? La tercera zona es la zona de inicio ictal. Recuerden que la zona de inicio ictal no siempre es la zona sintomatogénica. Recuerden que el cerebro es una red neuronal. La zona de inicio ictal puede estar un poco alejada a veces de la zona sintomatogénica, ¿no? Casi siempre lo tenemos muy cerca, pero pueden haber casos donde hay una lejanía importante. La zona de inicio ictal, ¿cómo la reconocemos? Mediante un eje ictal,
no invasivo, y también cuando realizamos, por ejemplo, un espectral o cuando hacemos TG con electrodos profundos, por ejemplo. La otra zona es la lesión epileptogénica. La lesión epileptogénica es la anormalidad estructural, podemos ver en el cerebro, y que está relacionado con la crisis epiléptica. Y esta la vamos a ver mediante una buena resonancia magnética, una resonancia magnética con un protocolo adecuado para epilepsia, ¿no? Y la Liga Internacional contra la Epilepsia nos sugiere, por ejemplo, usar el protocolo Harness, ¿no? Que es un protocolo estandarizado, con buenas tomas, con buena cantidad de cortes, para poder determinar bien una lesión, ¿no? Y aquí es importante resaltar que el neurólogo, el neurocirujano, deben ver esta imagen, pero correlacionándolo con el electroencefalograma y con el cuadro clínico, o sea, los síntomas que tiene el paciente. En países pobres, donde los radiólogos se imaginan menos, justo hablábamos con el doctor Vázquez, que aquí en realidad no tienen mucha imaginación, les falta imaginarse un poquito más. Es el neurólogo, el neurocirujano, que tienen que ver adecuadamente la imagen, ¿sí? Porque no vamos a tener esos profesionales que nos puedan ayudar, y a veces la información que pueda tener el radiólogo es muy poca, que no va a ayudarle mucho a definir ciertas lesiones. Como en este caso, esta resonancia magnética era informada repetitivamente como normal. Y la otra es la zona de déficit funcional, ¿no? El área de la corteza que produce la disfunción no epiléptica, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene quizás una crisis donde hay unos movimientos clónicos en el brazo izquierdo, y después de la crisis queda una parálisis, una debilidad, por ejemplo, es un déficit funcional, ¿no? Pero también podemos evaluarlo a través de una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, donde nos va a dar un déficit asociado a esa zona epiléptica. Entonces, identificando esas 5 subzonas, vamos a poder definir bien la zona epileptogénica. El buen candidato a cirugía de epilepsia es aquel que tiene concordancia de estas 5 subzonas, ¿no? Es un buen candidato a cirugía de epilepsia, obviamente alejado de una zona elocuente. Y si ven ustedes, y es algo que estamos promoviendo personalmente y a través de la sociedad, es que muchos síndromes epilépticos quirúrgicamente remediables pueden ser identificados sin realizar muchos estudios avanzados o sofisticados, ¿no? Solamente con una buena clínica, o sea, una buena anamnesis, un buen electroencefalograma, una buena resonancia magnética, y podemos de esa manera identificar bien la zona epileptogénica y ver la posibilidad de cirugía de epilepsia en este paciente. Y entrando en nuestro punto, cuando tenemos un paciente con epilepsia fármaco-resistente, en la evaluación prequirúrgica se hace uso de toda esta información, el cuadro clínico, el electroencefalograma ictal, interictal, la resonancia magnética, la evaluación neuropsicológica, y se evalúa en un equipo multidisciplinario que debe estar conformado no solamente por neurólogos, neurocirujanos, sino también por psiquiatras, neuropsicólogos, enfermeras, que deben evaluar si este paciente va a ser o no un buen candidato a cirugía. Cuando tenemos, por ejemplo, una epilepsia focal, el mejor candidato va a ser, por ejemplo, estos pacientes donde hay una resonancia magnética lesional, una lesión evidente en la resonancia magnética, donde hay datos de EEG, video EEG concordantes con esa lesión, el cuadro clínico, y que tiene bajo riesgo de producir déficit neurológico en el paciente, ¿no? O sea que la lesión está alejada de una zona elocuente. Ese paciente no va a necesitar mayores estudios y va a pasar a una cirugía resectiva, que puede ser, por ejemplo, una lobectomía. Si tenemos un paciente con epilepsia del lóbulo temporal mesial por esclerosis del hipocampo, no va a requerir mayor estudio en esos casos. Una lesionectomía, y en este caso muchas veces sí es importante hacer lo que es la electrocorticografía, ¿no? Porque, por ejemplo, una displasia cortical focal evidente en la resonancia magnética, eso que vemos solamente es la imagen macroscópica de lo que tenemos, pero la parte microscópica, la parte funcional, la vamos a ver con electrocorticografía. Y aquí es donde nos juntamos el neurocirujano y el neurólogo, que va a hacer el estudio fisiológico con la electrocorticografía intraoperatoria. En el otro punto están esos pacientes que tienen una resonancia magnética negativa, o sea, donde no hay lesión.
o hay datos discordantes entre esa imagen de resonancia magnética y la electroencefalografía o el cuadro clínico. O esos pacientes donde pueden haber problemas porque la zona epileptogénica está muy cercana o está justo en una corteza elocuente, ¿no? Y hay alto riesgo de producir déficits neurológicos funcionales. Entonces, en estos casos ya son un poco más complicados, donde vamos a tener que hacer uso de otros test para poder evaluar al paciente. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un PET. Si tenemos una resonancia magnética negativa, por ejemplo, y tenemos un paciente con epilepsia del lóbulo temporal mesial, podemos hacer un PET interictal, ¿no? Que nos puede ayudar en la toma de decisiones. Podemos hacer un SPECT ictal, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos evaluar una zona elocuente que está con el lenguaje, por ejemplo, cercana al lenguaje, podemos hacer una resonancia magnética funcional con un test, con un paradigma, un protocolo para evaluar lenguaje, y no sería necesario hacer un test de WADA, por ejemplo, que económicamente puede tener más efectos adversos, ¿sí? Una vez que hacemos esos estudios, vamos a ir a lo que es ya la evaluación intracraneal. El paciente, con toda esa información, tenemos una hipótesis de una probable zona epileptogénica y vamos a una evaluación intracraneal, ¿no? Donde podemos hacer electrocorticografía intraoperatoria y lo que es la estimulación cortical directa, ¿no? Que es el tema de esta charla. Y si ese paciente con esta evaluación nos indica que es posible una resección, pues puede ir a una lobectomía, a una lesionectomía. Y aquí vemos la electrocorticografía intraoperatoria, ¿no? Que consiste en la colocación de unos electrodos directamente sobre la superficie cerebral. Podemos usar electrodos o mallas con electrodos que pueden estar en tiras o en grillas de 2, por ejemplo, electrodos o 64 electrodos, y eso lo vamos a colocar sobre la corteza cerebral. ¿Para qué? Para registrar la actividad eléctrica superficial de la corteza en tiempo real, en ese momento en el intraoperatorio. Recuerden que este tipo de procedimiento va a tener una resolución espacial y temporal superior al eje no invasivo. Cuando colocamos los electrodos en el cuero cabelludo, va a haber varias capas que nos van a permitir registrar adecuadamente la actividad eléctrica cerebral. Y cuando si colocamos los electrodos directamente sobre la corteza, eso nos va a ayudar a registrar la actividad eléctrica con mayor fiabilidad, ¿no? Y esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Identificar las áreas responsables de la actividad epiléptica a través del registro de las descargas epileptiformes interictales y, con suerte, de las ictales. La mayoría de las veces solamente registramos actividad epileptiforme interictal, ¿sí? Puede identificar focos adicionales eléctricamente activos más allá de la lesión epileptogénica, por ejemplo. Eso es importante y es algo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Con el doctor Vázquez, por ejemplo, alguna vez se operó una persona que tenía una displasia cortical focal. Ya el doctor sacó toda la displasia y cuando volvimos a hacer electrocorticografía, una zona que aparentemente no tenía ninguna lesión todavía persistía como una descarga, ¿no? Entonces se hace nuevamente la electrocorticografía y de esa manera se puede quitar todo el tejido altamente epileptogénico. Y lo otro es que detecta la aparición de artefactos también, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, estimulación cortical directa, a veces colocamos los electrodos subdurales y puede ayudarnos a ver artefactos, descargas epileptiformes interictales producto de la estimulación, ¿no? Y eso es importante porque al estimular a veces podemos desencadenar actividad epileptiforme interictal y también ictal, y eso nos permite localizar mejor la zona de inicio ictal en nuestros pacientes. Este es un caso, por ejemplo, de una persona, de una mujer de 21 años, diestra, desocupada, con más de 10 años de enfermedad, que tenía unas crisis con postura distónica del brazo izquierdo, seguido de alteración de conciencia y con o sin evolución a una crisis tónico-clónica bilateral, ¿sí? Este es el electroencefalograma que mostraba una actividad epileptiforme continua, ¿no? En la región frontal derecha, el cual se correlacionaba con esa imagen que es una displasia cortical focal en el lóbulo frontal derecho.
Sí, entonces esta paciente, ven que hay una buena correlación clínica y electroencefalográfica y de neuroimágenes con esa lesión estructural, y debemos ver la posibilidad de cirugía de epilepsia. Y antes de ir a la cirugía de epilepsia, lo que hicimos es hacer una resonancia magnética funcional para ver si esa lesión estaba cerca o no de una zona elocuente, que es la parte motora, ¿no? Y lo que estamos viendo es la resonancia magnética funcional con un paradigma de puño-palma, ¿no? Cuando hace puño-palma con la mano izquierda, se activaba esa región, y con la izquierda la otra región. Entonces, ya con esa hipótesis, teniendo en cuenta esa evaluación, vamos a lo que es la cirugía. Y en la cirugía estamos viendo ahí, el doctor Vázquez ya está exponiendo la corteza cerebral. Estamos haciendo la electrocorticografía para determinar las zonas epileptogénicas, ¿no? Aquí estamos viendo las zonas de mayor epileptogenicidad, ahí con la electrocorticografía. El doctor Vázquez marca esas zonas, ¿no? Que es P y O, son las zonas donde hemos encontrado mayor actividad epileptiforme interictal en la electrocorticografía. Y ahora vamos a algo que es lo que es el mapeo funcional. Tenemos que resguardar de que esta paciente quede sin crisis epiléptica, pero sin tener un déficit motor funcional. Y ahí vamos con lo que es la estimulación cortical. Cuando hemos estimulado en el número 3, por ejemplo, conseguimos que había una respuesta motora facial a la estimulación cortical. Y en el número 4, una respuesta motora manual a la estimulación cortical, ¿no? O sea, en 3 hay una contracción, ¿no? en la cara, en el lado izquierdo, y en 4 un movimiento también de contracción de los dedos en esa mano. Quedan 4 minutos. Hacemos la electrocorticografía después de la primera resección para ver que no exista tejido con actividad epileptiforme, ¿no? Y luego esta paciente le hemos hecho una resonancia magnética después de más o menos 5 años de libertad de crisis, y vemos ahí cómo está la cicatriz. Algo importante en electrocorticografía intraoperatoria es que siempre hay que tener mucho cuidado, porque cuando ponemos estas mallas, los estamos poniendo encima de la corteza, pero recuerden que el cerebro no es plano, ¿no? Tiene giros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nuestro foco epileptógeno se encuentra en la superficie de este giro, por ejemplo del giro sensitivo, aquí tenemos una localización precisa, pero en el otro lado, si nuestro foco epileptógeno está en el fondo del surco, entre el giro motor y sensitivo, si ponemos los electrodos donde están los signos de interrogación, vamos a obtener actividad epileptiforme, pero no estamos teniendo una precisión en cuál es la zona que está descargando, ¿cierto? Y para ello, esas mallas pueden no ser tan adecuadas, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el doctor Paglioli utiliza una especie de arañas, por ejemplo, ¿no? Electrodos, pues son como arañas que pueden llegar hasta este fondo del surco y hacer un mejor mapeo de la actividad epiléptica. La electrocorticografía tiene muchas evidencias que avalan su uso en este estudio, donde se ve la utilidad clínica de la electrocorticografía intraoperatoria, en este otro, ¿no? Donde nos indican si los estudios son heterogéneos, aún escasos, pero nos dicen que muchas veces la eficiencia de la electrocorticografía depende de la patología. Hay estudios que dicen que es mucho mejor cuando se operan displasia cortical focal, otros tumores. Hay estudios también que indican que en cavernomas por ahí no tendría tanta utilidad. Todavía no hay estudios con suficiente potencia como para definir, pero lo que sí está definido es que la electrocorticografía es útil la electrocorticografía intraoperatoria es útil en la cirugía de epilepsia. La estimulación cortical directa es el otro procedimiento de mapeo neurofisiológico. Es una técnica que consiste en la aplicación directa de corriente eléctrica sobre la corteza cerebral, ¿no? Y la vamos a utilizar ¿para qué? Para mapear o definir las áreas elocuentes y funcionales del cerebro en pacientes sometidos a cirugía de epilepsia, particularmente cuando tenemos esa zona epileptogénica cercana a una vía motora, a una vía somatosensorial o del lenguaje, ¿no? También se puede emplear para determinar el foco epileptogénico.
lo que usamos actualmente son las sondas de estimulación bipolar con punta esférica que tiene la forma bipolar, ¿no? Que tiene esos dos electrodos, es la que se usa, que es el método de Penck. También se puede usar un electrodo monopolar también, pero la que usamos más es el bipolar. Y obviamente vamos aplicando los estímulos, ¿no? De manera gradual hasta llegar a obtener la respuesta. Hay diferentes paradigmas, ¿no? Si queremos ver la parte motora, si queremos ver la parte de lenguaje. En este paciente, por ejemplo, tenemos esta displasia cortical focal grande, cercana a una zona elocuente, ¿cierto? A una parte motora, y vamos a ver que aquí estamos haciendo la estimulación, por ejemplo, de este paciente en este punto. Ya hemos reconocido las zonas epileptogénicas y aquí se está estimulando, y lo que vamos a obtener es una respuesta que es la flexión del codo izquierdo, ¿no? Está estimulando y en ese momento hace la flexión del codo izquierdo. Entonces de esa manera podemos mapear. Luego en 4 vamos a tener que hay una aducción del pulgar izquierdo. Entonces eso va a indicar, ¿no?, al neurocirujano que evite afectar esa corteza para, ahí están viendo la respuesta, ¿no?, para evitar un déficit funcional en este paciente. Y ahí tienen al paciente donde no tiene ningún déficit motor. El otro caso es cuando vamos a evaluar el lenguaje, ¿no? Y cuando vamos a evaluar el lenguaje, lo ideal es hacerlo en pacientes despiertos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un paciente que tenía una encefalomalacia, una lesión cicatricial que provocaba una epilepsia del lóbulo temporal, ¿no?, en el lado izquierdo. Y aquí estamos haciendo primero la electrocorticografía, ¿no? Y hemos registrado esas zonas donde vemos es la parte anterior del lóbulo temporal. Si ven, los electrodos que están aquí, lo que podemos ver es donde no hay actividad epileptiforme, o sea, la actividad epileptiforme estaba en la parte anterior de este lóbulo temporal. Pero eso no es suficiente, ¿no? En este paciente podemos afectar, según la evaluación, la resonancia magnética funcional, podemos afectar su lenguaje. Y lo que tenemos que hacer es hacer una estimulación cortical directa para evaluar el lenguaje en ese paciente, ¿no? Y en este caso lo que hemos visto es esto. No sé si hay sonido por acá, pero se está haciendo la estimulación. Vean al paciente, él es nuestro neuropsicólogo. El neuropsicólogo está haciendo test. Son varios test que vamos a ver, ¿no? Puede haber repetición, puede haber fluencia, ¿no? Y de esa manera va a evaluar, vamos a mapear el lenguaje, ¿no? Entonces, la estimulación cortical en un paciente despierto permite una evaluación de las funciones cognitivas y del lenguaje, ¿no? Permite una cartografía funcional intraoperatoria en estado consciente, ¿no? Y eso facilita mejor, obviamente, el mapeo funcional. Pero también tiene... Ya terminó. Pero también tiene desventajas, ¿no? Y la desventaja es que a veces, hasta en un 22% de los casos, puede provocar crisis epilépticas intraoperatorias, ¿no? Y ese puede ser un problema. Y también a veces la estimulación cortical en pacientes despiertos puede no ser fácil en pacientes niños, pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? O pacientes con limitación cognitiva que no van a colaborar en este proceso. Las condiciones se las vamos a dejar y muchas gracias por su atención.